Hola amigos de Soy Yoruba, es un placer estar con ustedes nuevamente y el día de hoy tenemos un programa excelente, un programa súper interesante con un amigo, con un maestro de la religión Yoruba. Estamos con Pompo Ogbeate, Orlando Vargas, y el día de hoy un tema interesantísimo, Ewo o los tabús en la religión Yoruba. ¿Cómo estás, Pompo? Bien, bien. Estoy un poco cansado que llegamos ayer y me acosté a 1 de la mañana, ¿sabes? Bueno, pero haciendo lo que le gusta a uno. Sí, claro, claro. Pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que no solo interesa a los iniciados en sus diferentes grados, sino también las personas que están pensando entrar en la religión Yoruba, las personas que han tenido algún acercamiento acerca de los tabús, o dicho de otra forma, los ewos dentro de la religión Yoruba. Y para hacer un poquito de un paréntesis, pues la historia misma, Pompo, la historia misma de la creación del género humano, esto visto desde la cosmogonía Yoruba, el descenso de los orishas en la tierra o su misma convivencia está plagada de errores, traiciones y faltas en general. Y todos esos errores, todas esas traiciones, todas esas vicisitudes generaron egos o generaron tabús dentro de la humanidad. Pompo, para iniciar, para poner en contexto, etimológicamente, ¿qué significa la palabra ewo o tabú? Bueno, la etimología de la palabra, bueno, tabú, hay dos diferencias, porque la palabra tabú encierra las culturas, porque no en todas las culturas los tabús se ven, o los ewos, se ven de un mismo enfoque. La palabra ewo proviene de la cultura yoruba, sí. Prohibiciones. Y tabú viene de otro tipo de cultura, que es una palabra compuesta que significa tabú, o sea, no tocar algo prohibido, algo que no se puede, que no se puede transgredir, no puedes cruzar. Pero hay contextos desde el punto de vista filosófico en la cultura yoruba que justifican el por qué el ewo fue un elemento importante dentro de la cultura. Inclusive, en la aparición de las divinidades, en la aparición de los orishas, todos sabemos que apareció Iku, que fue la que le dio a los Dumares el barro, que fue con lo que se creó el ser humano. Y a Iku la quisieron culpar de que ella, con el paso del tiempo, se estaba matando a la gente. Porque, bueno, como era la divinidad de la muerte, entonces, y no es así. Oparache justifica eso. Oparache justifica porque decía que la gente se estaba muriendo, todo el que nacía moría, todo el que llegaba a la tierra tenía que virar a su casa de origen, pero la muerte no era la culpable. Hicieron una adivinación y vieron un baraché y vieron que el ewo era quien estaba matando a la gente. Entonces el concepto, yo creo que de ahí es donde proviene el equilibrio ese que existe entre las culturas, o sea, entre la cultura yoruba. El equilibrio ese de la iniciación, y si no respeta los ewo, ahí es donde aparece aquella cosa que tememos todos, sí. Que es la sentencia, la censura. El ewo, independientemente el ewo fue importante porque le hizo ver a Orúmila y a todos los seres humanos de que él iba a ser más importante inclusive que el mismo origen del ser humano. El ser humano, cuando estábamos en el cielo escogiendo el destino, pasamos por casa de Ayalamo Queen, por el gran mercado de Ayalamo Queen, y nosotros cogemos el Iwa, o sea, la llamada cabeza o el llamado destino. Pero ¿la calabaza del destino? Sí, el llamado destino. Ese carácter, ese destino que nosotros cogemos ahí, viene en ese paquete vienen dos intenciones, vienen dos conceptos. Viene el concepto de ewo, que ahí vendría siendo las prohibiciones, las limitanzas, y viene el concepto de, bueno, el buen augurio, el destino, bueno, las aperturas, todas las cosas que el ser humano pide en esa cámara. Lo que más le interesa a los Dumares del ser humano, antes de venir a la tierra, es que el ser humano respete su Iwa, o sea, el buen carácter. El buen carácter. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que el ser humano no se reencuentre con la parte negativa de Ewo? Ahora, Pompo, te pregunto, y desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista, ¿cómo lo podemos decir? Más remoto,
¿cuándo se habrá empezado a utilizar el concepto de Ewo en la cultura yoruba? Se habla de un momento cero, Sí, cuando claro. se crea este cosmos, cuando se crea la vida, cuando todo era una nebulosa. Claro. ¿En qué momento se habrá empezado a acuñar, se habrá empezado a utilizar Ewo como concepto dentro de la cultura? Desde que aparecieron las bendiciones. O sea, todos sabemos que la cultura, o todas las culturas, tienen dos polos. Tiene el polo positivo y el polo negativo. Y para nosotros no poder llegar, o sea, no acercarnos a la parte negativa de todas las bendiciones que recibimos los seres humanos, tenemos que respetar ciertos y determinados Ewo. Y entonces ahí es donde aparece el Ewo, desde que Olodumare está presente. Desde que Olodumare creó el ser humano, desde que creó las divinidades, todo el Ewo siempre está presente. Entonces hay signos donde justifica, o sea, desde el punto de vista celestial, el ser humano. Volvemos a las cabezas, cuando hay una historia en Obeyono, habla la Ori Sekun, Ori Emere y Afu Akwe, que fueron tres personajes que fueron a buscar la cabeza, o sea, fueron a buscar el destino a casa de Alamo Queen. Y dos de ellos cogieron una cabeza equivocada. ¿Por qué? Porque rompieron el trato, o sea, rompieron aquella limitante que le pusieron como consejo cuando fueron a la Divino del Cielo. Y Afuacue hizo el verbo prescrito, bueno, y fue el que escogió la cabeza bendecida. Oriseku fue el que escogió la cabeza que iban a nacer, iban a morir. Y Ori Emere fueron aquellas personas que no iban a nacer. Y bueno, Obeyono, a partir de Obeyono también se hace alusión al no respetar el Ewo, era el tiempo que íbamos a tener en el plano tierra. En el plano tierra. Inclusive muchas culturas abarcan ese concepto desde la creación del universo. Muchas culturas que no tienen que ver la cultura respetan el Ewo. O sea, las prohibiciones, todo aquello que el hombre debe respetar para no acercarse a lo negativo. Todas las bendiciones tienen un opuesto, un oponente, pero también tienen un Ewo. Un ejemplo, una persona que se consulte, que venga con Irea Ariku, aquella persona que tenga, si no sabe conservar, cuidar Ariku, entra en Illa. Y el Illa, tú puedes salir del Illa haciendo el verbo prescrito, esto, lo otro. Pero si no lo hacemos, entonces ya estamos entrando en el Ewo, en el tabú. Entonces eso acorta el proceso de reencontrarnos con el destino, eso acorta las bendiciones, bueno, todo aquello que el ser humano está buscando, que es el mejoramiento. Todas las sociedades Ewo van evolucionando, Sí. todas, desde ser en un primer momento errantes hasta ser sedentarios. Lo mismo pasó con el pueblo Yoruba. Hay muchos vestigios. En tu análisis, Pompo, en tu estudio, ¿cuáles crees que hayan sido los primeros Ewos que se le impusieron a esos primeros Yorubas, a esos Yorubas de antaño? ¿Cuáles crees que hayan sido? Bueno, el respeto a la ancianidad. Okay. Yo creo que eso es uno de los Ewos que debemos respetar, inclusive en las culturas. ¿Por qué? Porque el que vino primero que nosotros nos deja una enseñanza y dejó un patrón. Y ese patrón nosotros tenemos que respetarlo. Y eso se ve muy claro en los signos, en los Sot Dudifá. Imaginemos que los Sot Dudifá fueran personas, hubieran sido personas. Bueno, que espiritualmente dice que pasaron a condición de personas. Bueno, hay historias que hablan sobre eso. Apóstoles y todo. Apóstoles y eso. Pero bueno, por ejemplo, una persona o un espíritu, Baba Yobe, vamos a poner un ejemplo, Baba Yobe. Baba Yobe, cuando viene en adivinación, trae implícito en el corpus literario de Baba Yobe Ewos que uno tiene que respetar, pero Baba Yobe no solamente, sino aquellos que nacen de Baba Yobe, desde Obeyeku hasta Obefun, tienen que respetar, porque Yobe es el ancestro de todos los Obe. Sí. Entonces, eso va a pregunta. Cuando uno hace una iniciación, uno tiene que preguntar, o sea, cuál es el Ewo que ataca, porque no todos somos iguales. Nosotros somos los dos Beates, pero escogimos dos Ori diferentes, inclusive tenemos una misma figura. Entonces, tenemos Ewos diferentes, porque tú Ori Chalabatori es Chango y el mío es Chosi. Sí, señor. O sea que vivimos en dos países diferentes, que los Ewos para ti, incluyendo cuando tú le sumas la cultura mexicana con la cultura yoruba, se generan ciertos y determinados Ewos por el tipo de cultura que se practica aquí. Y así en Cuba es igual y en Miami es igual. Pero
aquel que practica la cultura y no respeta la ancianidad, yo creo que ahí está incurriendo. Yo creo que ese fue uno de los primeros eguos que trajo como consecuencia el conflicto. El respeto a la ancianidad. El respeto a la ancianidad. El respeto al mayor. La cultura de nosotros está basada en el iguacuele, o sea, en aquel carácter de conciencia que tenemos que tener, porque como es una cultura que es de enseñanza, la naturaleza nos muestra a nosotros los comportamientos que tenemos que tener. El hombre, si actúa como el animal, o sea, la fase negativa del hombre, sin raciocinio, actúa como el animal, hay tendencia a que su vida no mejore, no avance, y lo que está es navegando en el ego. Y en muchos casos también, pues quizá fueron el ego o el no romper los roles que existían para cada persona, porque entendamos que pues los yorubas, como otras grandes culturas, como otras grandes civilizaciones, pues generalmente los más fuertes, los más ágiles, los más hábiles salían a la caza, salían a traer víveres, las mujeres estaban al cuidado de los niños, la agricultura y demás cuestiones, y entonces cuando se traspasaba un rol, se estaba muchas veces incurriendo en un ego, ¿cierto? Sí, sí. Mira, en Ondimella, ahora que estás hablando de las casas, de la casa y la mujer, la esposa en la casa y eso, hay una historia que hace alusión en, creo que es Odileque, si no es Odileque es Odimei, donde Ochun, el orisha Ochun, estaba en su casa y su esposo salía ella se quedaba en su cueva ahí, y el esposo salía a cazar, pero ella tenía un ewo que era importante, que no podía comer maíz de Guinea. Okay. Entonces ella tenía que respetar, porque era su ewo, uno de los ewos impuestos por los tumares para ella. Pero el esposo, como era un buen cazador, él tenía un lugar donde había un campo de maíz de Guinea. Y ahí había muchos animales. Y él cazaba, porque los animales ahí estaban gordos, y él iba y cazaba. Él llevaba el animal muerto a casa de Ochun, a la casa, bueno, a su casa, y cuando Ochun lo cocinaba, qué sé yo, consumía el tabú a través de un elemento que ella no, o sea, que ella no utilizaba como, porque ella no sabía. Sin embargo, ese animal que consumió ese maíz de Guinea, la afectaba a ella. Y entonces eso me hace alusión, me deja ver claramente que en las parejas, la esposa tiene que respetar el ego del esposo cuando el esposo es, en caso de nosotros que somos abuorúmila, y el abuorúmila tiene que respetar el ego de la esposa, porque por transmisión o por contagio podemos contaminar a la esposa. Sí, señor. Un ejemplo, en mi fa yo no puedo comer chiva. Un ejemplo, y mi esposa le gusta la chiva, ella cocina la chiva y yo no la como. Pero bueno, ella se la come y ya cuando yo la beso... Nada más disfruto ver cómo se la come. Pero yo la beso, pero estoy consumiendo el ego a través de una segunda persona. Okay. Y entonces me contamino. Entonces por eso es que es muy importante que cuando las iniciaciones, cuando se hagan todas estas cosas, cuando hay una pareja de tantos años, tienen que estar presentes para que sepan cuáles son los egos. Eso es importante. Pompo, generalmente esta cuestión del ego es algo muy amplio. Muy amplio porque llegamos a encontrar egos de acuerdo a la consagración o al grado evolutivo desde el punto de vista religioso, espiritual. Llegamos a encontrar egos de acuerdo al signo que le revele a una persona, lo mismo sea el Lilogun que Ifá. Encontramos egos muchas veces de acuerdo al Orisa Lakbatori y al ángel de la guarda de cada persona. Entendamos, no significa que si un servidor es hijo de Shango, o mi compadre, mi amigo Pompo es hijo de Ochosi, pues no significa de que pues, propiamente pues no puedo bailar o no puedo tomar una cerveza. O sea, no entendamos, no somos Shango en la tierra, no somos Ochosi, entonces hay que guardar esas proporciones. Pompo, te pregunto, en tu experiencia, en tu estudio principalmente, porque Pompo más adelante nos va a volver a platicar acerca de lo que está haciendo en Centro de Estudios Ifá Orisa, en su estudio, su cátedra. Te pregunto, Pompo, en tu análisis, en tu estudio, ¿cuáles son los principales egos que encontramos dentro de la cultura yoruba? Sé que son muchos, pero ¿cuáles son los principales? Bueno, mira, los egos, según mi percepción,
los ewo tienen hay muchas áreas donde el ewo trabaja. Por ejemplo, están los ewos culturales. Cuando nosotros, de donde nosotros provenimos, o sea, yo soy cubano, yo desde niño siempre mis mayores, mi padrino o el mismo barrio, siempre habían ciertos determinados ewos. Tienes que tener cuidado, no te pase un gato negro por adelante, cuidado con... Y son limitaciones y son cosas, aquí no se puede, esto aquí tiene que tener cuidado con esto. En la casa de la abuela no se puede hablar en voz alta. Y eso es un ewo cultural, o sea, un ewo de cultura o de etnia. Está el ewo conductual que se refleja en las casas con los padres, pero también está más directo reflejado con el Orisha Lasbatory. Yo veo que las personas se inician en Orisha y hacen mucho respeto al ewo que le impone el Orisha, o sea, al que le propone, no le impone. El ewo que le propone el Orisha, y no estamos llevando a cabo el ewo del Orisha. Y el ewo del Orisha no es nada más que el ewo conductual. Recordemos que la cultura yoruba tenemos los orichas que son las manifestaciones de la naturaleza. Las manifestaciones de la naturaleza no es nada más que nuestros maestros ecológicos que nos enseñan a nosotros el modo conductual. Por eso es que Orisha es modo conductual e Ifá sacerdocio. Entonces, cuando la persona se inicia en Orisha, tiene que ya abrir y leer el prospecto donde Orisha, las limitaciones conductuales que tiene que tener la persona por ser seguidor de ese tipo de Orisha. Por ejemplo, los seguidores del culto de Shango tienen que tener cuidado con la ira, tienen que tener cuidado con el hablar alto, como el seguidor del culto de Ogun, que tiene que tener cuidado con un arma, coger un arma, esa violencia, y así sucesivamente, que son ewos que son propios de los orichas, además de los ewos que vienen implícitos en las experiencias que tuvieron esos orichas. Que están reflejados en los pataquís. En los oddu. Oddus, pataquís o historias, exactamente. Sí, en los oddu. Mira, en el Dilogun, en Orisha, donde apareció Ewo por primera vez fue en el oddu Eyoko. Eyoko. En el oddu Eyoko, Orisha, cuando en Okana, todos sabemos que Okana habla por uno empezó el mundo, el animal lleva una vida solitaria, uno trata de abrirse paso, y no había equilibrio en ese momento, porque no había limitaciones, porque estaba empezando el mundo. El carácter principal de Echu, como llamando la atención, en Eyoko, cuando Eyoko aparece, empezó a existir el equilibrio en las cosas. Ya aquel que ya llevaba una vida solitaria, ya en Eyoko empezaba a buscar pareja. Y entonces ya cuando uno tenía una pareja, ya uno tenía que respetar ciertos y determinados limitaciones que tenía la pareja o limitaciones que tenía la persona. Entonces en Eyoko hace alusión directamente ahí el concepto de Ewo. Y ya a partir de ahí, bueno, en Eyoko dice que hace directo, que la persona cuando no respeta el Ewo se encuentra con todos los osobos que aparecen en Eyoko, en la cultura de Eyoko. Entonces, ¿qué me enseña a mí Orisha o qué me enseña la cultura? Una de las cosas importantes que tiene la cultura es respetar los ewos para no encontrarnos con los osobos, con los ayokunes o con la fuerza malévola, como quieran decir. Entonces uno tiene que ver con la zona geográfica donde haya nacido la persona, independientemente de que haya una mezcla, porque siendo honestos, Pompo, yo sé que a mucha gente no le gusta este tipo de conceptos, pero religiones puras en este momento ya no las hay. No. Porque todas las religiones ya tienen una mezcla de los lugares donde sean, con las culturas se han mezclado. Judaísmo, Islam, Yoruba, no hay religiones puras. Y debemos de entender los religiosos, pero principalmente las personas de donde es originaria cierta religión, que esas transfiguraciones existen. Obvio, sin hacer propiamente adaptaciones. Hay algunas adaptaciones que, por ejemplo, ¿qué me dices, Pompo? Con respecto a... Hay gente que dice, por ejemplo, sabemos que en Jutía, en Nigeria, lo que ellos utilizan es una especie de un roedor llamado ecu. Mismo roedor que no está en Cuba presente, mismo roedor que no está en México, en Latinoamérica, y ha sufrido adaptaciones. Claro. Y para algunos tiene que ser un tabú, para otros no lo es necesariamente. Claro. Sí, ahí no es Ewo buscar la similitud para poderle dar, tú sabes, para buscar el desarrollo en la cultura, porque
tenemos que, en Cuba, mucho híbrido. En Cuba todo, cuando no había una cosa, sabemos el oráculo de Orbi Arbata, que se transformó en oráculo de Orbi Arbón, porque no había Orbi Arbata, no había Orbi Golá. Y entonces, y así, los animales, el tipo de iniciaciones, todo eso. Y eso trajo como consecuencia que la transculturación y el desarrollo de los egos implícitos en el lugar donde se estaba desarrollando. Por ejemplo, en Cuba hay diferentes tipos de egos que no los hay en África. Oye, dice aquí Orisha que usted no puede comer calabaza. ¿Por qué no puedo comer calabaza? No, porque aquí dice, porque el color amarillo tiene que respetar y te limitan la calabaza. Y así sucesivamente. Y fueron egos creados, justificados en la misma cultura, basados en lo que estábamos viviendo en aquella época. El Iyabó no puede andar sin echar, el Iyabó no puede sentarse en mesa. De hecho, voy para allá, fíjate. ¿Sí? Fíjate, Pompo, voy para allá con el Eyaboraje. Que quizá para los que han pasado por esa hermosa etapa, porque se los digo abiertamente, es una etapa hermosa, es quizá una de las etapas donde más tabús o más egos existen. Menciono algunas y ahorita Pompo nos va a ayudar a esclarecer algunos puntos. Lo que se pueda esclarecer hay que hacer hincapié. Por ejemplo, Pompo, para muchos, al menos en esta parte de Occidente, Latinoamérica, no verse al espejo en 3 meses, en tanto no se hiciese el evometa y fuese el mismo padrino quien le presente el espejo, quien le presente la tijera, quien le presente el peine, como se hace en esta parte de Latinoamérica, el vestir de blanco, no salir después de una hora determinada, generalmente las 6 de la tarde, las 7 de la noche, no visitar lugares concurridos, comer en el suelo, en su estera, que también está fundamentado, está sustentado. Y en algunos casos, Pompo, se habla hasta de no tener relaciones sexuales durante esos 3 meses. Al menos cuando yo me hice santo, yo cumplo este año, estamos 2020, yo cumplo este año 20 años de santo. Y esa fue la consigna, no tener relaciones sexuales durante 3 meses. Y ya con los años se ha relajado esta cuestión, ya no me tocó a mí lamentablemente, se ha relajado y se dice que, bueno, si alguien tiene pareja, tiene permitido relaciones sexuales y los solteros 0. ¿Qué me dices, Pompo? El Yaboraje, una etapa hermosa, pero plagada de egos, recomendaciones para otros, tabús para otros. ¿Qué dices, Pompo? Bueno, el origen de lo que tenemos que ver primero es el origen de la palabra Iyabó. Iyabó significa una nueva esposa o yo me desposo con. O sea que si nos vemos un poquito más profundo esto hace alusión al yo voy a tener un compromiso con, yo me voy a casar con. Voy a empezar a respetar los patrones conductuales de, o sea, que es a lo que convierte. Ahora, hay historias en Orisha, hay historias en el mismo Fun, hicieron adivinación para la garza, cuando la garza empezó a enseñar su plumaje blanco. Y bueno, y se pavoneaba, y qué sé yo, bueno, yo los Dumares la perdonó. Entonces, cuando uno se asentaba a Orisha, que adoptaba una nueva costumbre, te rasuraban porque te daban un nuevo nacimiento, te ponían un nuevo nombre, y así con lo que todo el mundo sabe, empezábamos a respetar, a hacer el iyaboraje. Eso no tiene que ver nada. Una cosa es iyaboraje, yo me desposo con, y el vestirte de blanco tiene que venir avalado en signos donde Orisha te recomienda purificar, porque la garza lo que hizo fue purificar con su color blanco. O sea, no es que no esté bien, porque yo no soy nadie para decir si está bien o no está bien, pero la idea esa del temor a aquel, porque yo he conocido muchos villavoces que saliendo del cuarto tienen que trabajar y tienen que vestirse de color y le ha ido bien y hasta hoy en día le va bien, y así sucesivamente. Entonces hay historias donde justifica, por ejemplo, el espejo, no mirarse en el espejo. Hay historias donde dice que el espejo es el reflejo de Advita. Entonces como uno se había hecho santo, supuestamente, se había convertido en un santo, no podía mirar la imagen, porque si no, veías Advita. Entonces te entregaban el espejo, te entregaban, y no digo que eso esté mal, sino fueron costumbres que se adoptaron basadas en historias de la cultura de Cuba, o sea, de las costumbres de Cuba. Y bueno, y así, te cogió a ti, me cogió a mí, lo cogió a todo el que tiene asentado Orisha y todo el que tiene Chifá. Ahora, la idea de la parte sexual, ya yo creo que eso es un poquito de imaginación, por ponerte algo de los oye, no puede hacer 3 meses sin hacer el sexo, es una cosa biológica. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces... Se vuelve uno loco. Claro, es 3 meses, ¿no? Porque el santo lo dice. No.
la persona cuando se inicia y Oricha le dice, mira, tienes que tener cuidado con los cambios constantes de pareja. Tienes que tener cuidado porque aquí hay tendencia a que, bueno, aquí puede coger una enfermedad, bla, 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 bla. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Pero eso yo creo que eso es más de que viene atado a la cultura del país. Cuba fue un país que tuvimos que hacer el sincretismo. Y el concepto de sincretismo es meter una cultura en la otra para que la otra se permanezca viva. Y tuvimos que mezclar eso, sincretismo es eso. Una cultura para que se mantenga viva se inserta en la otra. Y entonces, bueno, el catolicismo se insertó por eso el concepto de Santa Bárbara y así sucesivamente. Meter una cultura en la otra. En la otra, sí. Y no permitir que la que existía, la aborigen, por llamarlo así, se extinguiera. Claro. Y es el caso de México. Son 3 culturas que estuvieron presentes. Yo sí le digo a las personas que esto ha cogido un desarrollo, o sea, la cultura de Europa, porque ahora tenemos influencia de África, que vienen muchos africanos, visitan Estados Unidos, Cuba, y bueno, y han sacado a la luz muchos papeles, mucha información, donde uno puede darse cuenta de que aquello no es que estaba mal, sino que estaba un poquito que inflado y eso. Yo le digo a las personas que estudien y que vean la cultura desde el punto de vista con los pies más puestos en el suelo, o sea, más lógico. Porque hay cosas que si no te hacen bien, no te hacen mal. Porque esto es norma conductual, por lo menos la parte de la parte de Oricha. Cuando una persona se inicia en Oricha, lo primero que tiene que modificar o lo primero que tiene que respetar son los eguos del Oricha, y eso no lo hacen. En los bar, lo primero que, bueno, pienso yo, es un consejo que yo le doy y no quiero parecer que soy el gran, ¿verdad? Entonces, en los bar, lo primero que yo pienso que debe de darle al Iyabó, bueno, usted asentó Obatalá. Bueno, mire, Obatalá no le gusta el alcohol, Obatalá tiene que vestirse de blanco, Obatalá no puede... Oduaremu billo, Oduaremu Verona, Obatalá, Aracoco, Telicele, yo haremos cuelaje. Así, para que el Iyabó, por lo menos, si quiere empezar a adoptar una nueva costumbre, o se casó con el Oricha Obatalá, empezar a respetar eso. Y entonces a partir de ahí vienen los eguos que vienen por signo, o sea, que la persona con su mano, oye, quítale la piscina porque por el 4, Entonces hay un conflicto muy grande. Una persona que hace Obatalá hablan 8 orichas o 9 hablan. Exacto. Y entonces empiezan a ponerle los eguos desde abajo hasta arriba y sin tener la idea central de que... Entonces yo, bueno, en las clases, cuando nosotros estamos dando clases, yo siempre le digo a los muchachos de que vean los orichas como la manifestación de la intención de la divinidad. Por ejemplo, el eguá, los eguos que tienen que ver con el eguá tienen que ver con el entorno. Porque el eguá es el oricha o es la divinidad que tiene que ver con el carácter y con la interacción en el entorno. Los eguos que tienen que ver con Ogún son Ogún es el oricha del trabajo, la parte laboral. Y así sucesivamente. Entonces el ego sería, por ejemplo, ser flojo. No, Ogún representa... No, ser flojo, ser inteligente. Ser inteligente. Porque ¿Y cómo interpretarías, por ejemplo, el ego de el Egbá o de Echu como tal? El lenguaje en el entorno. Todos los eguos, independientemente de por signo, a lo mejor el eguá te dice, tiene que tener mucho cuidado. Usted no puede comer, un ejemplo, no puede comer carne de cerdo. En el entorno. Usted no puede, usted no puede engañar a su esposa, ¿no? Aquí no se engaña a la esposa, en el entorno. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ver, habla directamente con el entorno, y así todos los orichas tienen su manifestación. Si lo vemos así, el hilo podemos desenredar un poquito más las dudas. Porque si lo vemos como que, el lenguaje me dijo que no me pusiera nada rojo, porque una persona que tiene asentado Changó, y el lenguaje le diga de que no se ponga nada rojo, hay un tabú ahí que está entrando en contradicción. Ahora sí, usted le dice, usted tiene que tener cuidado, usted se vista de rojo y en el entorno usted lo confundan con alguien y se pueda buscar un problema. Eso es así. Pero que le diga, oye, usted no puede usar nada rojo. Y una persona que se inicie en Changó, si el color afín o en la cromoterapia de Changó es rojo y es lo que activa. Claro, dile a una mujer, a una hija de Ochu, no te vistas de amarillo. De amarillo. Bueno, el lenguaje Oche. Oiga, mira, aquí dice Oche de que usted no puede, Oche donde Oche, que usted no puede vestirse de amarillo, usted no puede comer huevo, usted no puede comer nada que sea amarillo.
estamos yendo en contra del Orisha Lambatori. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al Eguá o al Orisha Lambatori? Y esas son cositas que los bases o no lo saben, y si lo saben no lo practican o no lo aplican o no sé. Eso es... Pero hay muchos yabos en este momento, Pompo. Te aseguro que nos están viendo. ¿Qué le dice Orlando Vargas a todas esas personas, esos yawoses, que no están siguiendo adecuadamente sus recomendaciones o los tabús mismos de los signos que les fueron revelados, porque son los tabús por el signo y el tabú de los mismos de su Orisha Lambatori y de los santos que fueron a su cabeza? ¿Qué le dices, Pompo, a esa gente? Bueno, lo único que están haciendo es, en primera, perdiendo el tiempo. En segunda, es acortando el plan de destino que tienen. Cuando uno asienta Orisha, y para los yaboses, cuando uno asienta Orisha, uno lo que está es caminando o transitando un camino de destino conductual, que eso te va a llevar al desarrollo de los elementos terrenales, porque Orisha es Ayalayé. O sea, cuando nosotros nos asentamos Orisha y te dicen, usted no puede ingerir bebidas alcohólicas, por ejemplo, en el Ogún, usted no puede ingerir bebidas alcohólicas en el trabajo, y usted incumple con eso, lo único que vas a hacer es vas a perder el trabajo y te va a retrasar, te retrasa aquel proceso de caminar hacia el destino. Por ejemplo, un ewo que yo sí le recomendaría a todo el mundo que prestara atención es el ewo de la mano de Orula, la mano de Ifá o Ichefá, como se llame. ¿Por qué? Porque ese es el plan de destino terrenal. Ese ¿a qué vine a la tierra? ¿A qué vine a la tierra? La mano de Orumi, el plan de destino terrenal, y Chefá, como quieran llamarle, esa sí nos reencuentra con nuestro destino. O sea, mi destino es convertirme en. El problema es que Orúmila en el cielo, cuando entramos a la cámara discreta, hay dos tipos de Ewo, los Ewos celestiales y los Ewos terrenales, y eso está en Ifá, en Ombellono hace alusión a eso. Cuando nosotros estamos en el cielo y escogemos nuestra cabeza, nosotros pedimos, yo quiero tener 4 hijos, yo quiero ser rico, yo quiero, no sé, ser grande, fornido, yo quiero, y bueno, y los Dumara te dice que así sea. ¿Esos son Ewos? No, esos son pedidos. Pedidos. Mira, vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece, Pompo? Vamos a hacer una pausa, lo vamos a dejar aquí y vamos a un corte. Estamos platicando con Pompo Ogbeate Orlando Vargas acerca de los Ewos o los tabús en la religión yoruba. Regresamos. Hola amigos, hola mi gente. Mi nombre es Orlando Vargas Castro, más conocido para mis amigos como Pompo Ogbeate. Somos Centro de Estudio Ifá Orisha. Todas las personas que de una forma u otra han visto nuestra intención, que saben que nuestro objetivo es ayudar. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el Facebook, Centro de Estudio Ifá Orisha, nuestro canal Ifá Orisha TV y nuestra nueva página web, centrodestudiofavoricha.com. Tenemos material nuevo, tenemos nuevos videos, tenemos nuevas aperturas, aulas virtuales, todo el material que ustedes necesiten. Van a ver bibliotecas virtuales. Les recuerdo, mi nombre es Orlando Vargas Castro, más conocido como Pompo Ogbeate, y bueno, y espero que de una forma u otra se sientan satisfechos con lo que van a ver ahí, porque esto es por usted y es para usted. Pompo, antes de irnos al corte, hablabas acerca de ese preciso momento en el que el ser humano elige ese destino en el cielo. En el cielo, sí. Fíjate que los seres humanos, cuando antes de venir del cielo a la tierra, escogemos entramos a la cámara discreta, porque no es secreta, es una cámara discreta, donde ahí hay ciertas personalidades que están ahí, incluyendo los Dumares. Cuando nos arrodillamos, que eso es el concepto de Akun Leba, Akun Leya, Akun Leba, Yayamo, cuando escogemos el destino, hacemos un pedido. Y dentro de esos pedidos escogemos tener X hijos, 3 hijos, yo quiero tener 3 hijos, yo quiero ser millonario, yo quiero vivir nacer en esta familia, yo quiero, y los Dumares le dicen, bueno, sí, que así sea.
Y cuando venimos al plano terrenal, ya esa cabeza cuando pasa por el árbol de los vidrios, y vale, llegamos a la tierra, vamos a ver al Babalawo, que es el plan de destino terrenal. Porque el único que está facultado para recordarte lo que usted pidió en el cielo fue Orunmila. Por eso que es importante el Ichefaz, la mano de Orunmila. Y no estoy haciendo proselitismo de que si mano Orula es mayor que santo, no. El plan de destino terrenal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la tierra, que nos encontramos con nuestro destino, Ifá nos recomienda, bueno, dice Ifá aquí, de que usted tiene que tener cuidado con quien vaya usted a tener hijos. Usted tiene que tener cuidado con donde usted se vaya a hacer, usted tiene que tener cuidado la carrera que usted escoja, y así sucesivamente. El ser humano, como pasa por el proceso de Akun Leba, que es el libre albedrío, o la intención, yo hago lo que yo quiera porque tengo la opción de escoger si hago lo que pedí en el cielo o no, empiezo a cometer errores. Y entonces, por eso es que las cosas a destiempo nos acercan más a los ewo, a cometer los errores. Mientras más quememos etapas, estamos pululando por la tierra con el llamado ewo y no nos acercamos al destino. Esos son los muchachos que con 14 años, 15 años tienen hijos, dejan las carreras, no se encuentran con el destino y dicen, oye, mi vida ha sido un calvario, ¿no? El problema que estaba pronosticado de que su vida, usted tenía que estudiar tal carrera por el potencial que usted trajo del cielo y bla. Entonces, la persona, como pidió en el cielo tener hijos, no pidió con quién tenerlo. Y eso es una de las cosas importantes. Cuando Oricha hace alusión, o Ifá hace alusión a tiene que tener cuidado con quien usted vaya a tener un hijo, o aquí no se puede engañar a la esposa, o aquí tiene que tener cuidado con mujeres así de esta característica, es por eso mismo. Porque cuando aparece el hijo con la que no queremos, o sea, disfrutamos un tiempo y no queremos tener hijos con esa persona, pero lo tenemos. Entonces ella, como actúa como un ewo, ella dice, no me lo puedo sacar porque tengo la hemoglobina baja, porque Ushun me dijo que no me sacara hijos, porque quiere atraparte. La persona tiene un hijo con esa mujer, se separa de esa mujer y ya esa mujer empieza de por vida a hacerte la vida imposible. Porque hay child support, que aquí en México es la manutención, y tienes una sombra ahí, vuelves a cambiar de esposa, tienes otra. O te encuentras ahora en el camino, sale embarazada y te ocurre lo mismo, y así sucesivamente. Y al final, como padrinos decimos, te lo dije. Por eso es que Iyabó, toda la persona que le guste la cultura, inclusive toda la persona que tenga fe, tiene que respetar las limitanzas de donde está de donde es origen, o sea, o de la cultura que esté practicando. Estamos hablando de cuando ese ser humano baja del cielo a la tierra. Antes de recibir su mano de Orula, pasan muchas veces en un proceso que es Esentaye. Esentaye nos podría ayudar para evitar parte de esos ewos o esos tabús, o tabús que serán revelados, obvio, para los padres, porque estamos hablando que es una criatura de 7 días, de 9 días de nacido. Claro. Sí, el Esentaye habla más directo con los padres, o sea que Esentaye es el proceso de investigar cuáles van a ser los primeros pasos del recién nacido por la tierra, y incluye dentro de los padres el tipo de crianza, sí, señor, ahí se releva para el potencial del punto de vista educativo, muchachos, para qué vino a la tierra, para ser ingeniero, para ser médico, y los padres tienen que ir observando según el Oricha Labbatori, porque eso va de la mano, el Oricha Labbatori va de la mano con la profesión, porque es la norma conductual. Entonces la base alimenticia también habla importante, y cuando los padres no cumplen con eso, lo único que están haciendo es acercando al niño a que no se encuentre con su destino. Entonces después dice, bueno, vamos a suponer que en el Esentaye Ifá le recomienda al muchacho que tiene que recibir su mano de Ifá para convertirse en Babalawo. Le dan la mano de Orula, el muchacho no se convierte en Babalawo, nada, sigue caminando, sigue andando, y hay quien yo he visto que inclusive votan hasta los orichas, votan hasta los santos, porque piensan que los orichas tienen la culpa de la mala elección que hicieron ellos o la mala decisión que tomaron ellos. Yo he visto muchos artistas hoy en día que han votado a los orichas porque se han encontrado con Dios, se han encontrado con todo. Dios, nadie se encuentra con Dios. Dios vive dentro de nosotros. Tales de Mileto lo dijo, conócete a ti mismo primero antes de conocer otras cosas. Entonces, ¿por qué buscar fuera
para repararnos a nosotros, si nosotros podemos repararnos desde adentro. Lo que está dentro Lo de que ti. está dentro de nosotros, que nosotros somos una imagen y semejanza, una creación de Dios, o de los Dumares, como quieran decirlo. Pompo, empezamos a entrar ya en terrenos más escabrosos. Manipular santos, realizar rituales después de haber tenido relaciones sexuales, y esto sin antes haber tomado una ducha. ¿Por qué representa un tabú como tal, Pompo? Eso es impureza. El manipular con la cultura, o sea, con las divinidades, y manipular con las cosas que tienen que ver con el oscurantismo, con el espiritismo, con el espíritu, con la naturaleza. Si nosotros pasamos por el proceso del sexo, que es un proceso que los Dumares, como Batalá, llegaron a un acuerdo, porque antiguamente, antes de crearse antes de los hombres tener ese raciocinio que tenían, Obatalá era el que creaba los seres humanos. Y con su ayudante, Edun Meledún, y empezaron a hacer las figuras, la empezaron a hacer más, porque Batalá se quedaba dormido, estaba cansado. El mono. El mono. ¿Y qué pasó? Los Dumares y fueron a ver al adivino, a Huelva Onal, adivino del cielo, y vieron Orbefún. Y a partir de ese momento, los Dumares quedó prescrito de que el ser humano iba a escoger cómo fabricar la criatura que él quería traer del cielo. Entonces, bueno, van a escoger traer la criatura del cielo, pero tenían que respetar 7 determinadas limitantes, Sí. porque el sexo solamente era para la procreación, según la cultura de Europa, para la procreación. Eso de tener 2 mujeres, 3 mujeres, una querida, hacer el sexo en todo momento, eso es ego, y más cuando uno está interactuando con las divinidades, o sea, que tiene que ver con el destino, tiene que ver con la purificación de los seres y todo eso. ¿Qué pasó? Los seres humanos empezaron a tener hijos, pero hubieron personas que no hicieron caso y empezaron a fabricar sus hijos con gente y por eso los hijos le salían medio feos, medio chaparros, medio qué sé yo, y decían, oño, pero este chiquito, pero y ya. Entonces por eso es que Obatalá le dio la posibilidad. Una cosa importante, Obatalá, ¿sabías que todos los seres humanos nos montábamos cuando estábamos haciendo el amor? Entrábamos en estado alterado de conciencia, todos los seres humanos. Befún plantea de que Obatalá creó junto con los Dumares el semen, Ató, creó esa sustancia blanquecina que tiene que ver con Obatalá y con los Dumares. Y cuando esa sustancia con un elemento cósmico se mezclara, iba a crear un ser humano que se creaba en el cielo. Y cuando eso estaba interactuando, Obatalá iba a aparecer. O sea que ningún babalao me puede decir a mí que no se monta. Porque todo el que haga el amor pasa por un estado alterado de conciencia. Inclusive demuestra todos los elementos de como alguien que hubiera pasado por un trance. Y entonces a partir de ahí quedó la limitanza de que cuando nosotros fuéramos a ver a los orichas, teníamos que estar pulcros, teníamos que estar puros. Y eso es una cosa importante, no se debe. El ser humano es como el animal. Y nosotros, más de este lado acá del occidente, que somos creativos en esas áreas. Hay posiciones de sexo, hay cosas que se hacen en el amor que están prohibidas, inclusive por IFA. Ok, estaríamos hablando, por ejemplo, de un intercambio de fluidos. Pero, Pompo, seguimos en la misma parte de la sexualidad porque estamos tirando mitos o reafirmando mitos. ¿La masturbación sería también un tabú? Hay escritos en Wikipedia, inclusive en los escritos que hay sobre sexualidad y eso, se dice de que no es como un ego, es como una liberación cuando una persona no tiene pareja, que sé yo, inclusive en Obekana habla de eso, por qué la masturbación. Pero el problema no está en que te masturbes, sino las veces que lo hagas, porque Obekana lo justifica, que crea adicción. Ya todo lo que crea adicción, ya estás involucrado en un ego. Porque adicción es una de las aristas de los egos. Toda aquella persona que se vuelva adicto a algo, está yendo de la mano con algo que está limitado. No podemos ser adictos a nada, ni al cigarro, ni al amor, ni a la intensidad, nada. Tenemos que tener cuidado con la adicción.
Eso va de la mano con la abstenencia. Tú tienes que abstenerte a ser adicto. Y la masturbación es una cosa que no todo el mundo, pero el que le gusta, el que lo haga y se vuelve adicto a ella, inclusive puede hasta enfermarse. Ahora, si es una pregunta ya que entra en otros terrenos, lo ético, lo filosófico, pero a veces yo creo que es mejor la masturbación a que una persona sacie sus instintos con alguien contra la fuerza. Y eso ya hablamos de delitos. Sí, claro. Bueno, eso está en el origen de las personas. ¿Sabes? Ogún hace alusión en muchas historias hemos visto que Ogún frenéticamente atacaba a las mujeres y qué sé yo, inclusive. Y Ifá es un evo para Ifá. El sexo tiene que ser un acuerdo entre seres humanos, porque es la interacción entre los fluidos, como dijiste ahorita. Nosotros vamos a visitar un cielo X, porque la barriga o el vientre con la vagina representa la puerta del cielo, inclusive el hombre va a visitar. Fíjense que hay historias donde justifican cuando la mujer va a parir, que dice que la mujer, el hijo, cuando saca la cabeza, está tocando el plano terrenal, sin embargo la mujer está en el cielo. Y se dice que cuando los dos, el hijo nace, la madre queda viva, qué sé yo, hay que hacer fiestas dobles, porque la madre no murió, no se quedó en el cielo, y el hijo vino a la tierra. ¿Qué? Y así sucesivamente. Eso es como... Vamos, pregunta. Sí, es que se queda uno, está Pompo platicándonos y uno en la mente está tratando de recrear esas imágenes. Al menos, por ejemplo, un servidor que tengo 3 hijos maravillosos, los adoro, les mando un saludo. Pues me imagino ese momento, yo estuve en el parto, como muchos quizá de la gente que está aquí presente, que le mandamos un saludo a Fernando, a tu esposa, que como siempre apoyando a Pompo en todos sus proyectos, ¿cierto? Está ahí. Sí, a Fernando y toda la gente que siempre nos apoya. El equipo del Centro de Estudio Favoricha. Leandro, allá en Cuba. Tenemos allá a Leandro, tenemos el equipo, el informático, todos que están ahí a pie conmigo, Carlito, Boribobbe, están ahí y me ayudan muchísimo. Mucho, como aquí en Soy Yoruba, Felipe, Gabriela, Iván, Bernabé y bueno, muchas personas que gracias a su trabajo, gracias a su talento, podemos llevar este tipo de programas, en el caso de Pompo, llevar ese conocimiento a tantos lugares. Pompo, ahora te hablo, por ejemplo, otro punto importante, la menstruación. Te voy a hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, Eyokbe. Eyokbe habla acerca de cómo fue que la mujer hizo Evo para que la codicia y la guerra derramara su sangre y bueno, gracias a la codicia o a la guerra no se derramaba la sangre de la mujer y fuese esta solamente de manera simbólica cada 28 días. En cambio se dice, y eso lo cita Eyokbe, que el caballero, el varón, por no hacer Evo, cada vez que va a la guerra es su sangre la que se derrama. Claro. En contraparte se habla de la menstruación como un tabú. Esto está documentado en Ogundache, donde se dice que pues la mujer en este caso, la mujer de Ochosi, por su curiosidad, fue descubierta en este caso por Olofin, por Olotumare, y fue castigada con la menstruación. ¿Qué nos dices? ¿Es algo natural? ¿Fue un regalo de los orisas, un regalo de Olotumare, es un castigo? ¿Qué es la menstruación? Desde el punto de vista filosófico de la cultura de Yoruba, la menstruación fue producto de eso mismo, producto de la curiosidad que tuvo la mujer en Ogundachen, o Turupo Mei también hace alusión sobre eso, pero hay otro que justifica que la menstruación viene siendo la purificación del cuerpo en la mujer. Recordamos que la mujer es como un aparato que es creador, es como una cocina, es un creador y necesita estar siendo purificado constantemente. Entonces por eso es que es un evo cuando la mujer está en el proceso de menstruación, tocar las divinidades o andar en esas cosas de las divinidades. No es que sea un evo, inclusive Verdi justifica que el hombre cuando tiene un proceso de impotencia o tiene algún proceso inclusive hace el amor con la mujer con la menstruación, porque así alimenta el pene, y así sucesivamente. Eso según también, yo creo, Ricardo, que hay muchas versiones o muchos puntos de vista que están basados en etnias o está basado en linajes. Hay procesos de Ifá, en la adivinación, que en una cosa, en un lugar está prohibido y en otro linaje no está prohibido. Por ejemplo, en Eyokbe
el sacrificio de sangre está prohibido en algunos linajes. En otros linajes no. Cuando viene Yorbe le dan de comer, le sacrifican la chiva, Sí. sacrifican. Y entonces tiene que ver eso muy, muy importante con los linajes. Yo siempre le aconsejo a los muchachos y siempre le aconsejo a tu público que cuando vayamos a leer una literatura o vayamos a leer una historia, ver de qué linaje viene. ¿De qué linaje ¿De viene? qué linaje viene? Porque tiende a confundir. Entonces después, por ahí salen los críticos diciendo, mira, este está diciendo, eso es mentira lo que está diciendo porque la historia esta dice esto. No, ese es el linaje ese. Y todo es respetable. El linaje también hay que considerar otros aspectos como qué signos vienen acompañando Claro. a ese signo toyale o principal, Claro. si ese registro es para un hombre, para una mujer, para un joven, para un anciano, Claro. porque Yorbe puede estar hablando, por ejemplo, para una mujer Claro. embarazada puede estar hablando enfermedades congénitas para una Congénitas, criatura, claro. para una criatura puede estar hablando, no sé, un niño abicú como Beate, entonces hay que ser cuidadoso, hay que acompañarlo de un poquito más de Claro. investigación. Entonces la menstruación lo podemos tomar más que como un tabú, como un proceso natural, Un proceso natural. en el cual al estar en depuración la mujer no puede manipular ciertos íconos. Ahí está, claro. Ahí, Ahora, cuando en adivinación, Pompo, estamos en adivinación o estamos haciendo sode, estamos haciendo evo de tablero, y la dama está en su periodo, ponemos el ópele abajo de donde está ella. el ópele no Al quita- menos en nuestra rama. Sí, o- sí. ¿Qué explicación tendría esto? El ópele no corta ni quita la menstruación, ni inclusive no purifica nada. Inclusive, ópele, sabemos todo que tuvo una trascendencia con las mujeres, un poco en Baracoso, se enamoró de la mujer de Orúmila y bueno, y así en diferentes sodus. Cuando una mujer está haciendo consulta, ayer mismo yo tuve un caso como eso. Eso se coge un humiero, como es purificación, se coge un humiero y los silbos se ponen dentro del humiero y y cada vez que eso está en Obegüeña, está reflejado eso. Hay que purificar, porque eso es un proceso de purificación de la mujer. Sin embargo, durante la menstruación, muchos sabemos que no se debe o no se puede, pero te lo pregunto, Pompo, para que quede mejor claro para el público. Durante la menstruación, supongamos, mi madrina, está pactado que hoy me va a entregar mis eleques, hoy me va a entregar cierta divinidad, hoy me va a rogar mi cabeza, y empieza la madrina en su periodo. ¿Podrá la madrina? No puede. No puede. Tendría que esperarse. O quien va a recibir. ¿Quién va a recibir? Tampoco podría. Bueno, no Esencia. debe. Yo he estado en santos, he estado en lugares donde la mujer en el momento de, ay, me bajó la menstruación, que se oía. Entonces no puedes tocar nada aquí, qué sé yo. Pero de todas maneras tiene que dar H. Sí, al final de cuentas también es Tiene que un robar proceso cabeza, evolutivo. claro, y tiene que dar H. La persona tiene que seguir adelante. Y si recibir los eleques, si recibir o hacer esa rogación de cabeza, es el iré de la persona, adelante, compañero. Tenemos que seguir adelante, Claro. dándole, en este caso, pidiéndole permiso más que perdón, porque es una falta justificada, permiso a nuestro Ori Salakbatori, a nuestro Ori Eleta. Pompo, la homosexualidad. ¿Es un tabú? Bueno, hay que ver también en qué cultura se ve, en qué cultura. La homosexualidad en nuestra cultura, la afrocubana, eso no era tan común en aquellos tiempos. Afrocuba, No, en África. En África no se veía mucho el homosexualismo, siempre ha existido, pero no se veía mucho el homosexualismo. Inclusive es un ewo, el homosexualismo no es un ewo, lo que es un ewo es la relación sexual entre seres iguales, eso lo justifica Ofumbile. Ofumbicile ayer justifica de que porque los hombres, cuando un hombre se acuesta con una mujer, llega al cielo. O sea, se acuesta en el jardín del Edén, por decirlo de una manera. Y cuando un hombre se acuesta con un hombre, lo único que está haciendo es un llamado a que ese Ori se siga atrasando. El problema de los homosexuales, que no tengo nada en contra de ellos, yo los amo, yo tengo ahijados que son homosexuales y tengo amigos que yo le he dado besos a, normal, besos a mi ahijado, que sé yo, en lugares y ellos saben que yo no estoy hablando en contra, porque inclusive yo tuve un hermano hasta que era homosexual y era Beate, y era uno de mis hermanos preferidos. Y ¿qué pasa? Cuando el ser humano fue a escoger el Ori en el cielo, escogió la cabeza equivocada. Cuando escoge la cabeza equivocada, la escogió con un género equivocado.
Y cuando llegó a la tierra, él bajó con su conciencia de que escogió el género que él pensó. Y cuando llegó a la tierra se dio cuenta que era otro género. O sea, otro sexo. Y empezó a comportarse como él había escogido la cabeza en el cielo. O sea, que si él nació hombre, él escogió una cabeza de hembra, él se empieza a comportar como una hembra. Y bueno, y se da cuenta que es hembra, que él no está viviendo en el cuerpo del hombre, que él tiene otro tipo. Porque es orí. Porque lo que te da la homosexualidad no es el sexo, es el orí de la persona, que fue el orí. Él escogió comportarse como el sexo opuesto y bueno, normal. Eso no tiene... Pero no es que sea un ego. No es que sea un ego pero el hacer el amor, eso lo justifica Ifá, lo justifica Fumbile, lo justifica Capaure, el sexo anal entre hombres, eso está prohibido. Eso está prohibido. Eso no hay... He leído, fíjate, Pompo, que he leído algunos escritos más del corte tradicionalista, donde se habla, por ejemplo, que en la homosexualidad habla una pérdida de la alineación con su propio Ekbe. O sea, son cosas, y yo comparto lo mismo que dice mi hermano. Véate, yo tengo un gran respeto, hacia la gente con otras preferencias. Tengo amigos, amigas entrañables, que a veces he aprendido más de ellos que de muchos heterosexuales, quiero decirlo abiertamente, porque para mí no es que sencillamente tienen una forma diferente de amar, una forma diferente de ver el mundo, y quizá no me encanta la forma en que muchos yorubas los tratan, ¿sí? Por ejemplo, en tierra de Ifá, pues uno de los requisitos es que la persona sea heterosexual. En tierra Bacuá o en la sociedad secreta Bacuá, con la simple sospecha, Pompo, de que haya algún problema en la sexualidad de la persona, no es aceptado dentro de las congregaciones. Fíjate que hizo un estudio, Pompo hizo una investigación muy exhaustiva. Déjenme acordarme ahorita de este sacerdote, donde habla acerca de la homosexualidad, Adrián de Sousa. Adrián, sí. Un hombre que espero ¿vive Pompo? Yo lo conocía, los Beché, yo lo conocí. Adrián de Sousa vivía en Campanario. Yo vivía en San Miguel y Campanario, y él vivía en Campanario. Fíjate que don Adrián de Sousa, que hay libros maravillosos que recomendamos a la gente que los consiga, hizo escritos, hizo disertaciones muy interesantes sobre la homosexualidad, y donde él siempre puso de antemano su punto de vista, donde respetaba ampliamente. Por ejemplo, fíjate que Osaroso, atendiendo los signos de Ifá, Osaroso habla que en cierta ocasión Orunmila naufragó en una isla, quedó todo herido, quedó todo maltrecho, y fueron precisamente los homosexuales que habitaban en esa isla, homosexuales lesbianas, quienes le tendieron la mano, y en agradecimiento, eso está en Osaroso, y en agradecimiento Orunmila le dijo que ellos iban a poder recibir su mano de Orula, por ejemplo, ¿sí? Y como recompensa esa fue la sentencia que da Orunmila. Por ejemplo, en Obetumaco dice que de vez en vez, de cierto tiempo en tiempo, algún homosexual es consagrado en tierra de Ifá. O Funalbe dice que el semen del homosexual preña lo mismo que puede preñar lo mismo. Entonces hay muchos estancias donde está presente de una forma crítica, de una forma permisiva, esta cuestión de la homosexualidad. Hay unos signos un poco más rígidos. Por ejemplo, se dice de que en algún momento Oya maldijo a una mujer que estaba embarazada, y gracias a esa maldición fue que su criatura, su producto, nació con esta sexualidad, que bueno, no me encanta la historia, sin embargo es algo que está ahí en los libros. En el tradicionalismo se es todavía más estricto, Pompo. Todavía lo afrocubano, también entendamos, lo platicábamos al principio, la cultura, tipo de cultura más permisivo, Occidente más permisivo, pero el tradicionalismo, pues la homosexualidad la retrata como algo pues, realmente prácticamente espantoso. En un escrito del Chief Solak Bade Popola, quien respeto y le mando un saludo, él dice de una manera enérgica, lo cito con comillas: las lesbianas y los homosexuales no tienen lugar
en el IFA tradicional y punto. ¿Qué opinas al respecto, Chief? Bueno, bueno, era esa alusión porque es su cultura, Sí. es su cultura y es su costumbre, porque en tierras africanas eso no se acostumbraba, no era como hay otras tierras donde los hombres cuando jóvenes, antes de casarse con mujeres, interactúan entre ellos, no sé, diferentes tipos de vertientes. Pero en tierras yoruba, o sea, el homosexualismo sí está limitado, eso sí está y criticado fuertemente. Yo creo que eso es un proceso de mental, o sea, yo creo que eso es un proceso mental donde nosotros que somos sacerdotes, si nosotros inclinamos le damos a la persona la posibilidad de que se inicie en Ichefá y la persona es homosexual, yo creo que la persona tiene que hacer conciencia, o sea, con el mismo padrino. Yo creo que cuando el padrino es bueno y se abre con el ahijado, y mi hijado, tú no tienes problema conmigo, puedes decirme, y nada, y el ahijado dice, padrino, yo soy homosexual, pero los hay que no han dicho nada y se han iniciado en Ifá, y después vienen los signos, y después entonces cuando dicen, oye, pero si mira, le hiciste Ifá a un homosexual, y era porque el ahijado no tiene conciencia, y eso lo justifica oye, compa Kioché, todas las personas que fueron mal iniciadas o las prácticas fueron mal hechas, quien paga la culpa del padrino. Entonces hay que tener cuidado a quién nosotros metemos dentro del cuarto Ifá. Como digo, homosexuales, hombres que son delincuentes, ya han sido asesinos y son babalaos. Fíjate, Pompo, que yo en mis inicios jamás revelaría dónde vi eso, pero en mis inicios recuerdo mucho que fui a trabajar con mi padrino, David Oluo Osalofo Bello, que le mando un saludo. Fui a trabajar hace muchos años y en la casa de este Oluo, ya muerto, había un letrero muy pintoresco afuera de su cuarto que decía no a dotis, no a lacuatas. Fuerte, ¿eh? Cubano él, ya fallecido, y era fuerte, una visión. Hay que tener cuidado. Y Boribobe, mira, los patos fueron los que salvaron, según la historia, los patos, los cuecueyes fueron los que salvaron a la mujer, a Iboribobe, cuando Iboribobe naufragó. Y así, muchas historias que hablan sobre la intención esta del homosexualismo. Que yo no lo veo, como desde el punto de vista cultural, yo no lo veo mal, porque si le hicieron esa inclinación, bendiciones, pero que no se adentren en la cultura, o que lleguen hasta donde tienen que llegar, que sería la oricha. Bueno, ya, llegaste a la oricha, bueno, ya. Sí. Pompo, ¿qué te parece? Vamos un corte, pero para que la gente no se vaya. Regresando, vamos a conversar acerca de si la donación de órganos como tal puede llegar a constituir un tabú dentro de la cultura yoruba. Vamos a un corte y regresamos. Las raíces de Ifá son amargas, pero sus frutos son dulces. Este es un consejo por el signo Juanitanchela, donde Ifá nos habla acerca del esfuerzo y la dedicación que siempre trae buenos frutos. En ese camino, en esa carrera que tú elijas, es obvio que vas a encontrar muchos problemas, muchas vicisitudes, muchos tragos amargos, pero al final el fruto será dulce o será muy buena la recompensa. Soy Ricardo Ochoa y estamos en Soy Yoruba. Estamos de regreso en tu programa Soy Yoruba. Estamos conversando con el babalawo Orlando Vargas, Pompo Ombeate. Antes de irnos al corte, Pompo, te preguntaba si como tal la donación de órganos constituye un tabú, es una falta, es un error. ¿Qué es, Pompo? ¿Qué significa? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es cómo fue que se conformó el cuerpo del ser humano. Y vamos a un ejemplito. Se hizo adivinación para Ori en Osalofo Bello, Osaechu. Se hizo adivinación para Ori cuando Ori venía del cielo iba a venir del cielo a la tierra y estaba solitario. Sí. Y empezó a implorarle a Olodumare por tener personas o tener a alguien que lo ayudara en esa labor tan grande que era guiar el cuerpo. Olodumare asumió el pedido y dijo, bueno, yo te voy a empezar a mandar amigos, yo digo personas, te voy a empezar a mandar que van a trabajar contigo en la conformación del cuerpo. Bueno, también en la guía del cuerpo y eso. Mandó a los ojos
Los ojos empezaron a vivir aquí atrás, después aquí arriba, vivieron aquí, mandó a la nariz para la respiración, mandó a la boca, mandó a... Entonces los dumares, uno de los planteamientos que dice en Osa Hechos de que lo que los dumares te da tiene que ser devuelto para atrás. Ok. O sea que dentro de la cultura es un ego, la donación de órganos, porque eso no te pertenece a ti. Eso le pertenece a los dumares. Nosotros somos espíritus que animamos carne o que estamos en este cuerpo prestado. Sí, señor. Por eso es que nuestro espíritu tiene que mantener el cuerpo fuerte, fornido, purificado, para que Aarón no enferme el cuerpo. Para cuando llegue el proceso de la devolución del cuerpo, la sentencia no sea tan grande. Es porque nosotros tenemos que devolver esto que nos prestaron. ¿Tendrá algo que ver con Atungua? Atungua. Sí, puede que la reencarnación, sí, puede que la reencarnación tenga que ver con eso. Puede que ver, inclusive, cuando yo creo que Atungua tiene que ver más con las normas conductuales y con el proceso de conducta en la tierra. Si la persona tuvo una conducta relevante, dice Ochemeyi, que lo que pasó a las divinidades, de seres humanos a divinidades, o sea, a los orichas, pasó de ser humano a condición de divinidad, fue su conducta, la conducta relevante. Y así mismo pasa en el abuo, y así mismo pasa en la cultura. Nosotros tenemos que tener esa conducta relevante para poder pasar a una condición mayor, o sea, elevar la elevación del espíritu. Entonces, yo creo que si Olodumare nos presta a nosotros 2 brazos para poder trabajar, 2 pies para poder caminar, 1 ojo para 2 ojos para poder ver, y así sucesivamente, tenemos que devolvérselo de vuelta. En otras culturas o en el desarrollo que existe hoy en día, bueno, los órganos se usan para salvar personas, para salvar, pero estoy hablando dentro del punto de vista de la cultura. De la cultura. Recuérdense que esto es una cultura que es ancestral, y esto es de mucho tiempo atrás, y como esto se ve, acuérdense que nosotros somos del lado de acá, del occidente, y tenemos otra visión de la vida. Nosotros estamos practicando una cultura que es de ellos, y no digo con esto de que hay que practicar cultura tradicional, ni la criolla es buena ni la tradicional. Lo único que estoy diciendo es que nosotros conozcamos esa cultura para no adentrarnos en el ego, porque cuando mezclamos la cultura de nosotros, o sea, la forma de vida de nosotros, y estamos tratando de practicar la cultura de ellos, entramos en contradicción. Es una contradicción entre la cultura y yo tengo una clase en los grupos de Oloricha. Yo tengo una clase que habla sobre las esencias. Un escrito que Popola escribió algo sobre eso, las esencias básicas de la cultura. Y hay 2 tipos de cultura, o sea, 2 tipos de esencias, que está la esencia espiritual y la esencia espiritual, la esencia cultural. Que cuando los 2 primeros signos de Dilogun, uno es mayor que otro, espiritualmente una cultura incide sobre otra. O sea que cuando nosotros nos iniciamos vamos a buscar una esencia espiritual de una cultura, o sea, Oloricha. Y la esencia cultural de donde nosotros venimos, si no nos acatamos, no respetamos los ebus, entramos en contradicción con. Entonces, por eso es que la iniciación, por eso es que el Iyabó le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es el primer año que el Iyabó tiene que enfrentarse para empezar a conocer ese tipo de cultura. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. El Yoruba, usted asienta un Yoruba en santo, y él sabe, porque esa es su cultura, como él tiene que ser. Los Yoruba, desde muy niño, en una etnia, en un lugar, ellos nacen y se crían todos ahí juntos, jugando, y se crían como hermanos. Y por eso es que de ahí viene el concepto de babá. Ellos le dicen babá a todas las personas mayores, porque todos los padres de la comunidad crían a todos los hijos de todo el mundo, según la cultura ancestral de nosotros. Nosotros tenemos nuestro padre, nuestra madre, nuestras casas, y creo que Cuba se pareció mucho a principio de esa forma, en los solares y en los lugares donde las personas vivían. Y yo creo que es por ahí donde viene la... Pompo, cuando se acaba la vida, ya hablamos por ejemplo de la donación, pero cuando se acaba la vida, ¿qué significa o qué sucede para aquellas personas religiosas, a las cuales no se les hace un etutu? Es un tabú, sin duda es un tabú el que se está rompiendo. Pero ¿qué significa para
para el desarrollo espiritual de esa persona que no se le haga un itutu? Bueno, etutu es una palabra que hace alusión a refrescar. O sea, ¿qué cosa es el etutu? Es como si fuera un ofrecimiento que se hace para apaciguar o refrescar cualquier proceso negativo que haya tenido la divinidad o cualquier proceso negativo del individuo que haya tenido después en vida. ¿Qué pasa? Y eso está en un Ordudifak, está en Orbeché. Y hay un ejemplo clarito ahí en Orbeché. Hicieron una adivinación para Eriboya. Eriboya era un individuo que era un sacerdote de la tierra de Iyebú, y él fallece, o sea, Eriboya fallece, y abren un hueco, lo entierran sin hacerle los ceremoniales. La tierra de Iyebú empezó a pasar por un proceso negativo. Hubo hambruna, hubo sequía, hubo plagas, hubo cosas. Y entonces todo el que caminaba por el lugar pisaba el espíritu de Eriboya. O sea, pasaban por el lugar y pisaban porque el espíritu se había despegado del suelo, no sé qué medida, y pasaban y maltrataban al espíritu. Y muchas personas, o sea, mucha gente de la tierra de Iyebú fueron a ver al adivino. Vamos a hacer adivinación porque es que Iyebú era una de las tierras, la tierra de Ocheturá, una de las tierras más prominentes, fértiles y economía y todo. Hicieron adivinación y vieron Orbeché. Y Orbeché decía de que el maltrato a un espíritu o la mala manipulación cultural dentro del etuto al individuo que se llamaba un sacerdote que había en ese pueblo era lo que tenía el pueblo atrasado. Abrieron el hueco, sacaron el cadáver, abrieron más profundo, enterraron, hicieron todo el ceremonial y todo eso, y taparon, y bueno, la tierra empezó a prosperar. Sí. Por eso es que todo el que va a hacer una actividad cultural o religiosa, todo el mundo dice Eriboya, Awo Ocheturá, o sea, el Awo que dio la bendición, bueno, o de la tierra prolífera. ¿Eso qué me deja ver? ¿Qué me enseña? Muchos dicen Eriboya, Ayabó. Ayabó, Ayato. Bueno, la idea es de que ¿qué me enseña ese Ifá? Ese Ifá me enseña de que cuando un familiar no es tratado como tiene que tratar, quien se afecta es la familia. Es como el llamado, se quedó el hueco abierto, oye, la maldición te cogió y oye, hay deudas espirituales con ese espíritu. Claro, por eso recordemos de que la cultura proviene de herencia. Es una cultura, la cultura proviene por herencia. En estas tierras no, porque estas tierras del lado acá hay personas que su familia no tuvo que ver nada y se inician y se muere y lo entierran porque como no saben. Pero yo sí le recomendaría a todo el mundo que el que fallezca para que su familia no cree. Y cuando hablo de la familia, no estoy hablando solamente de la familia biológica. Sí. Estoy hablando de la familia cultural, los ahijados, los hijos, para que no traiga arrastre, porque ahí está bien claro la historia de Eriboya. Fíjate qué bueno que mencionas eso, Pompo. Es algo que nosotros hacemos mucho hincapié cuando entregamos, un ejemplo, mano de Orúmila, cuando se hacen ceremonias, que si algo le llegase a pasar a la persona, que siempre hay alguien de su confianza que contacta al padrino, a la madrina, para que se le pueda dar el tratamiento adecuado a esos íconos, esas divinidades, desde tirar el osun y demás situaciones que no vamos a comentar, que cada padrino, cada madrina debe de saber. Ahora, ya que estás hablando, Pompo, acerca de darle un tratamiento adecuado a un espíritu, a un ancestro, o realizar ceremonias de manera adecuada, de manera correcta, eso, Pompo, eso nos los dejó como un legado Ifá Orúmila en 16 mandamientos que están contenidos en Icafún. Ahí en pantalla ustedes van a ir viendo, les vamos a pasar los 16 mandamientos de Ifá, aparte de esa información que es pública, que la pueden encontrar en todos lados. Te pregunto, Pompo, ¿cuál habrá sido la razón por la cual Orúmila decidió compartir con la humanidad estos 16 mandamientos, estos 16 preceptos? ¿Habrá sido un acto de amor? ¿Estaba viendo la decadencia de la humanidad Orúmila? ¿Qué me dices, Pompo? Bueno, los 16 mandamientos fueron planteados por Orúmila, o fueron hechos por Orúmila para aquellas personas que empezaban en la cultura. Es como léete el manual de la cultura, de nuestra cultura.
Entonces, aquel que no aprendía de ese manual y cometía el error, ya estaba entrando en Icafún, estaba rompiendo el ewo, porque independientemente de los ewos que vienen por orden, ewos sociales, ewos sacerdotales, ewos también el convertirse uno en babalawo también tiene sus ewos y está recogido en Icafún. Sí, señor. Eso, yo creo que eso fue una estrategia muy interesante que tuvo Orúmila para que aquellos que estaban extraviados o aquellas personas que se iban a adentrar en la cultura poder, o sea, tuvieran una visión más palpable de lo que era respetar los ewos. Ahora, Pompo, realmente, ¿quién es quien debe de observar un tabú? ¿Quién debe de seguir un tabú? ¿Las personas iniciadas? ¿Cualquier persona? Y va de la mano con lo que platicábamos al principio. Me ha tocado en estos años conocer mucha gente que dice, yo no como calabaza. Pero cuando hablo de calabaza, habla de las calabazas, las pequeñitas, las que van en el guisado, con el cerdo, con... ¿Y por qué? Porque me dijeron que yo no sé como calabaza, o yo no puedo comer coco. Ok. De todo mundo debe observar los tabús. Sí, cuando uno ya se adentra en la cultura, cuando uno ya va a buscar tiene un propósito, por supuesto, porque toda iniciación lleva un objetivo al final. Detrás de toda iniciación hay algo. Por ejemplo, nosotros nos iniciamos en Oricha, y lo estábamos comentando ahorita, y es el perfeccionamiento del modo conductual. Y para tú poder llegar a perfeccionar el modo conductual, tienes que respetar los ewos, desde el punto de vista sacerdotal. Y así sucesivamente. Todo aquel que se inicie o todo aquel que comience en esta cultura, tiene que respetar ewo. Por ejemplo, tú eres oficiante, yo soy oficiante, mucha de la gente que nos ve es oficiante. Muchos de nosotros no comemos el opi, el coco, porque lo mismo va a la cabeza como rogación, lo mismo nos sirve para consultar a la divinidad, por eso se le respeta. Una persona que no es oficiante, Pompo, una persona que no lo manipula, ¿lo puede comer, por ejemplo? Sí, claro. Porque te pregunto, porque hay mucha gente, Pompo, sí. que se va a registrar una sola ocasión, llámese con el oloriza, llámese con el babalawo, y dice, es que no puedo yo comer coco, no puedo comer calabaza. No. Todo esto va en función a un registro, va en función a una recomendación, y también entendamos que muchos de los ewos o recomendaciones que nos da IFA o nos da el orisa, es porque también a futuro, o lo mismo, ese elemento que nos está quitando, nos está retirando la divinidad, o nos puede hacer daño en un futuro, o nos puede salvar. Claro. Esa es parte de la medicina. Claro. ¿Verdad? Pompo, no hay un riesgo. No hay un riesgo de que se caiga en fanatismo con tantos ewos. No. Uno lo que tiene que es clasificar. Y uno se adapta. Clasificar y uno se adapta. Si uno quiere convertirse, o sea, en mejor persona, quiere llegar a ser una divinidad o llegar a convertirse en un buen sacerdote, tiene que respetar el ewo. Tú sabes que ahora que estabas hablando de eso me llamó la atención, porque yo estuve leyendo dentro de la información que tengo, los ewos tienen características. Hay ewos que son fijos, que se mantienen estables, hay ewos que son móviles, que duran, o sea, que son a corto tiempo, que llegan a tu vida, tú los utilizas o sea, tú los respetas para resolver una X situación, y bueno, y hay ewos que están los fijos, están los móviles, están ewos que quitan energía, o sea, que cuando tú los consumes te quitan energía, hay ewos que te brindan energía. Por ejemplo, hacemos alusión a la historia de Orúmila, donde Orúmila estaba pasando por un proceso, Ojuani Tanchela, creo que es, no me acuerdo, Ojuani Tanchela, creo que es. Orúmila estaba pasando por un proceso muy, muy mal en su vida, y empezó a llamar a las divinidades, y las divinidades no lo escuchaban. Y Orúmila hizo adivinación, y vio Juani Tanchela, Juani Tanchela. Y Fale le dijo de que le brindara lo que las divinidades le tenían limitado, o sea, tenían como ewo que se las brindara. Y Orúmila empezó a brindarle a las divinidades su ewo. Las divinidades empezaron oye, pero ¿por qué tú me estás brindando esto? Y Orúmila dice, me haces la pregunta. Te lo estoy brindando porque te estoy pidiendo que me saques de un problema que no me escuchas, y por eso te di el ewo. Y a partir de ese momento quedó prescrito de que Orúmila
se pudo salvar de la pobreza, de todas las situaciones, gracias a brindarle el ego a la divinidad. Pero eso solamente es para las personas que sean Juan y Tanchela, que se vean Juan y Tanchela en una circunstancia como esa, ¿sabes? Porque hay personas que las divinidades no lo escuchan. ¿Por qué? Porque las divinidades están viendo que el individuo está sumergido en el ego, pero hay divinidades que la persona no lo escucha, que tiene que utilizar el ego para que la divinidad, para llamar la atención. Eso es importante. Fíjate que lo he visto algunos casos, algunos casos. En lo personal, Pompo, a mí no me gusta romper mis egos, mis tabús. No me gusta tentar a mis santos, pero he visto casos. Sí. He visto casos, una hija de Changó que tenía prohibido subirse a las motos, tenía una gran vicisitud, tomó los sotanes de Sangó, es una historia que mis padrinos la vivieron junto conmigo, se montó los sotanes de Sangó en una mochila, cogió la moto y se fue a toda velocidad por el periférico, aquí estoy hablando de la Ciudad de México, y diciéndole a su santo, o me resuelves o me resuelves. Qué cosa más compleja. Algo que en lo particular no recomiendo, no comparto, pero son situaciones que pasan, Pompo. Claro. Son situaciones que pasan. Pompo, en tu experiencia, ¿cuál de las dos vertientes, en tu experiencia, en tu análisis, en tu estudio, cuál de las dos vertientes observa más tabús? ¿Los afrocubanos, los tradicionalistas? Bueno, yo creo que los afrocubanos, o sea, la parte afrocubana, yo creo que tiene bastante se ve más los tabús. ¿Por qué? Porque no es nuestra cultura. Entonces hay que incluir los tabús de la cultura yoruba más los tabús del oricha, de Ifá, de todo eso. Ellos no, porque ellos, por ser yoruba, ellos tienen, porque por ser esa su cultura, ellos tienen, ya ellos conocen el tabú, ellos saben que tienen que respetar. Yo creo que la afrocubana hace bastante hincapié y bastante alusión al problema del ego. Y ahí va enfocada mi siguiente pregunta, Pompo. ¿Y hasta qué punto el sincretismo católico aportó tabús o egos en la práctica de la cultura yoruba? Mucho el sincretismo, bueno, la palabra lo dice, se sincretizó una cultura y también se sincretizaron las prácticas y hasta los egos. Hay egos que no tienen que ver nada con la cultura yoruba. O inclusive signos de Ifá, donde relatan esas historias donde está plagado acontecimientos católicos. Entonces, pero como fue sumergida una en la otra, se mezclaron una a las otras, y el cubano hasta hoy en día yo creo que le ha ido, tú sabes, ahora ha habido un desarrollo muy grande y se ha destapado mucho la cultura tradicional, y a mí me encanta la cultura tradicional porque yo la estudio bastante, porque yo, para poder justificar ciertas lagunas que habían en la parte esta afrocubana, por decirlo de una manera, yo me he tenido que sumergir, pero a mí la afrocubana me encanta. La afrocubana a mí me gusta porque es nuestra raíz, y fue donde nosotros hicimos el primer Inmulé. Recuérdense que cuando nosotros entramos ahí en el cuarto, nosotros juramos hacer el bien por la humanidad y hicimos un pacto ahí. Si hicimos ese pacto, tenemos que respetar ese pacto, por lo menos. Ya cuando la persona está en ese lugar y rompe ese compromiso, ya la persona está rompiendo un... Sería en esencia el primer pacto que como religiosos rompemos. Ese es el primer pacto. Ya yo quiero hacer el bien por la humanidad. Y entonces ya fíjate, Pompo, lo que dices es muy importante, y aquí lo quiero puntualizar a los amigos que nos ven. Mucha gente que en este momento está a nada, Pompo, seguramente entrar al cuarto de santo, Chileconi Bodum, que está a punto de entrar al cuarto de Ifá. Esténse conscientes, sean conscientes que van a hacer un juramento, un Inmulé, un compromiso. Sí. Ustedes van a tocar una puerta. No quiero decir más. Va a haber 3 preguntas básicas que se le va a hacer. ¿Quién es, qué busca y para qué? Y cuando les pregunten el para qué, al final van a decir para salvar a la humanidad. Es un Inmulé, es un pacto. Si ustedes están decididos a entrar a la cultura yoruba, en el caso de la tierra de Orisa, la tierra de Ifá, tienen que entender que si ustedes no cumplen con ese pacto, pues hay un tabú, hay una consecuencia. Entonces, y esa consecuencia no es un castigo de los santos, porque esa es una herencia católica 100%, el castigo, el pecado, y va de la mano con la pregunta, Pompo. Para algunas culturas, el cometer una falta, que es a final de cuentas romper un tabú,
se equipara a pecado. En el caso de la cultura yoruba, cómo se tipifica? Igual, lo mismo, lo que ellos lo llaman pecado, nosotros lo llamamos ewo, pero es así, es romper el pacto. ¿Y se le lastima a la divinidad sufre por eso? No, no es que sufra, no es que sufra. La divinidad, porque ningún orisha ni te castiga ni nada, lo único que tú haces es atrasar el destino. Porque el problema es que la palabra lo dice, son divinidades, son elementos de la naturaleza que uno adora. Yo no creo que un padre, si da bendición a un hijo, el padre te censure o te castigue. No, lo único que tú estás haciendo es sumergiéndote en el camino o en la oscuridad de tu destino. No encuentras tu destino. Y ese es el objetivo del ser humano. La evolución espiritual y reencontrarse con el destino, por lo que lo corresponde. Si a mí me tocó ser millonario, ¿por qué yo tengo que esperar a tanto tiempo? No, si yo puedo, tú sabes. Por eso es que es muy importante la cultura, entenderla, los padrinos, la responsabilidad que tienen los padrinos de decirle al nuevo adepto, mira, estos son los ewo, esto es, porque es muy importante. Y los mobba, o sea, lo que están oficiando como base, saber que cuando marquen un ewo, que tenga un ewo con lógica, un ewo de lógica, no un ewo de, no, porque... No, quítale la piscina, quítale el animal de cuatro patas, quítaselo. Sí, fíjate, y precisamente el padrino Leonel Gámez, Ochenigua en paz descanse, él hizo un trabajo importante, Pompo, muy importante, vaya que fue muy importante, de recopilación acerca de los principales ewos o tabús relacionados con los odus o signos de Ifá, y es un libro que al menos muchas ramas hemos adoptado en las consagraciones de Ifá. Cuando una persona hace Ifá, se le determinan esos ewos o esos tabús, que algunos, obvio, son un poquito difíciles de observar porque estamos hablando de plantas o animales que no están dentro de nuestra cultura. Claro. O también, como decía nuestro hermano Pompo, Orlando Vargas, cuidar esa parte de que, por ejemplo, si a la persona, una cultura mesoamérica, una cultura como la mexicana, le dices que un ewo es el maíz, pues lo reduces a qué va a comer el hombre, qué va a comer la persona. Entonces, ser cuidadoso cuando marquemos cierto tipo de ewos o cierto tipo de tabús. Pompo, ¿qué tabús tiene Pompo? No necesariamente tabús que es la divinidad Ochosi o que Obeate le haya marcado. ¿Qué ewos de manera personal tiene Pompo como ser humano? Bueno, como ser humano, el primer tabú que el hombre, bueno, por lo menos yo tengo es ser charlatán. Yo trato, y eso fue una de las cosas que mi esposa me inculcó, porque cuando nosotros teníamos 26 años, y uno cuando joven, yo trabajaba en hoteles y siempre fui un poco, y ella siempre, según su enseñanza, de su punto de vista cultural, ella me decía, el hombre no tiene que mostrarse tanto, el hombre no tiene por qué estar haciendo alarde de nada. Y eso fue una cosa que entre ella, mi padrino, bueno, y mis amistades, yo fui aprendiendo, y eso es una cosa que yo respeto mucho. A mí no me gusta, yo puedo ser charlatán con ella, mira cómo me queda la camisa entre los amigos, pero en las redes no me vas a ver nunca en las redes ni haciendo alarde de que sé, ni que no sé, ni que me compré tal carro, ni ese es uno de los tabús que yo respeto, pero vaya, yo como ser humano he cometido errores y me he adentrado en tabúes que me han costado, y me ha costado cosas con el matrimonio, inclusive me ha retrasado mi vida desde el punto de vista económico y de desarrollo. Por eso yo siempre le digo a las personas, busca tu primer tabú. Y cuando tú encuentres tu primer tabú, a partir de ahí empieza a respetar todo lo que te ponga todo el mundo. El mío es, no me gusta ser charlatán. Yo respeto eso. Lo que dice Ifá, lo que dice el santo, ¿se cumple, Pompo? Sí, si lo vemos desde el punto de vista del cumplimiento y desde el punto de vista lógico, se cumple. Si lo vemos, no mirarlo con fanatismo, ni mirarlo con probando al oricha para que vamos a ver si es verdad que... No, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista que le corresponde, sí, los orichas sí te dan pruebas. Y los orichas te mandan el mensaje y no se equivocan. El que se equivoca es el agua o se equivoca el mobba, el osba. Pompo, ¿con qué te despides? ¿Con qué te despides de este tema y en general de los amigos? No, este tema inclusive hay más tela por donde cortar. Sí. Porque es un tema bastante extenso, hay diferentes tipos de ewu que
encierra, bueno, de todo, ewos monetarios, espirituales, psicológicos, ewos de cromoterapia. Y por cada signo podemos sacar una cantidad de ewos. Pero yo me despido diciéndole a la televisión de que tienen que respetar los ewos, tanto sociales como desde el punto de vista si están adentrados en la cultura, bueno, respetarlo. Y van a ver que su destino se le va a abrir más. Y respetando el ewo no van a ver las fuerzas malévolas que los atacan. El Ayogun, fuerza malévola, o Osorbo, como quieran llamarle, está esperando que la persona incumpla. Cuando la persona incumple, viene el ewo y te ataca. O sea, se hace presencia en tu vida. Y recuérdense que mientras más nosotros cometamos los ewos, más el ewo, más los Ayogun están cerca de nosotros. Y estamos más lejos del iré, de la llamada bendición. Sí, señor. Eso es lo más importante, respetar al ewo. Hay que respetar el itán, respetar a los padrinos, todas esas cosas. Pero el ewo es es una arista interesante dentro de la cultura que si no la respetamos, hay tendencia a que nunca seamos lo que... Mira, hay muchas personas que son babalaos o son olorichas y siempre me han dicho, es que me ha ido mal desde que me inicié, o me ha ido mal desde que yo... Revisa, a ver si incumpliste con algún ewo. Me hicieron un ifá mal. No te hicieron un ifá mal. El problema es que el ewo, a lo mejor rompiste un ewo, a lo mejor el padrino o esas personas que dirigieron tu ifá no determinaron bien el ewo, porque eso hay que determinarlo. Yo, cuando Leonel, una de las últimas veces que fue a Cuba, él me iba a dar la ceremonia. Bueno, al final yo la tengo porque por los ahijados de él que me la dieron. Él me dijo, bueno, pues yo te voy a dar la ceremonia del ewo, que se comen con unas nueces de colada, sí, está por Osarete o por Oturatiú, Osarete o por Baba Yorbe, que las tengo ahí, las tres ahí. Y yo le decía, Leonel, eso nunca se ha hecho aquí, eso, el ewo se pregunta en Oricha, no en Ifá. Me dijo, pero ¿cómo hay que preguntar el ewo en Ifá? Porque nosotros también tenemos, y es verdad. Eso tendrá, ¿qué te puedo decir, Pompo? 8 años. 9 años que se empezó a instituir aquí en México, porque al menos yo que voy a cumplir 19 años en este año 2020 de sacerdote de Ifá, no me tocó. No, a mí tampoco. ¿No me tocó? No, a mí no y bueno, tampoco. Pues es algo que se está instituyendo y bueno, hay que observarlo. Pompo. Yo tengo un amigo de lo personal, disculpa, yo tengo un amigo de lo personal, Llano Mandileo y Casa. Sí. Yo le llamo y le digo, Llano, voy a hablar sobre el ewo, que sé yo, no sé cuándo. Y dice, bueno, Pompo, mira, en todos los software habla el ewo, todo. Y entonces, conversando con él en su casa, pues yo recibí el B, él me dio el B a mí, me entregó el B. Él me decía, el ewo, tú tienes que, cuando tú coges un signo de Ifá, un oddu, o sea, un pataquí, una historia, cuando tú te tipificas con el personaje legendario, todo lo que le hizo daño a ese personaje legendario, eso es el ewo. Sí. Y a partir de ahí, mira qué gracioso. Entonces, el babalabo, como vive de 1 a 7 historias en toda su vida, yo tengo de casi 1000 historias, pero yo las 1000 historias no las voy a vivir. Entonces, de 1 a 7 historias, cuando yo me tipifico con un personaje legendario, en una época tal, entonces yo veo que fue lo que le trajo como consecuencia el mal augurio, y esos son los ewos que yo respeto. Pues fíjate que realmente, pues el avance de la humanidad está escrito gracias al romper ewos o tabús. Dicen por ahí, hay un dicho que dice que las cosas ricas en la vida o son pecado o es tabú. No, los Dumares con su sabiduría trató de hacer el hombre perfecto, pero el hombre cuando vino a la tierra, como escogió cosas materiales, escogió muchas cosas, el hombre va tratando de modificarlo, va tratando de realzarle esa parte espiritual para poder llegar a la perfección, porque somos imperfectos. Y en la imperfección está adherida el ewo, la palabra ewo. Pero seguramente los Dumares sabía que iba a pasar. No, eso. claro. Porque al darle inteligencia, al darle raciocinio, albedrío, pues estaba contenido eso. Claro. Entonces sabía que iba a pasar. Pompo, estamos profundamente agradecidos con tu presencia, que espero que no sea la última. Pompo siempre, Pompo lo explica, como lo dice él en sus videos, Pompo te explica. Estamos muy agradecidos, Pompo, de tu visita. Sé que vas a estar unos días aquí en México trabajando arduamente, pero pues al final se queda tu presencia y te esperamos en la próxima
emisión, Pompo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a invitarme, gracias por la invitación. Me siento de verdad que súper cómodo. Yo contigo me siento cómodo. Aparte, tenemos buena amistad y bueno, el equipo de trabajo que siempre me dice, dale, que tú puedes. Porque yo a estas cosas no es que le tenga más temor, pero me pongo nervioso. No, es difícil. Igual aquí, Emanuel, Fernando y toda tu gente que te apoya. Sí, claro. Y aquí nuestra gente, pues estamos muy agradecidos, amigos. En los ewos, en la tradición o en la religión yoruba, hay que entender que hay muchos ewos, hay muchas limitantes, pero el principal ewo es el que uno se impone, y al final esto es para crecer. Mi nombre es Ricardo Ochoa y los veo en la próxima emisión de Soy Yoruba. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a nuestra página en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.